Saludos amigos. En el programa de hoy decodificaremos Lucas capítulo 16, verso 14 al 15. Dice así: oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban del Mesías. Él les dijo: vosotros os hacéis los buenos ante la gente, pero el Eterno conoce vuestros corazones. Daos cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante del Eterno. Según este texto, entonces lo mejor es ser pobres. ¿Está mal conseguir dinero? Bienvenidos amigos a una oportunidad más que nos brinda el Eterno de poder decodificar el mensaje de su palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el manual de instrucciones? ¿Cuál es la verdad oculta que está detrás de todo este gran misterio? Pues vamos a disponernos de la mejor manera para que entre todos podamos decodificar la vida. Bueno, este mensaje nos va a cambiar un poco la perspectiva de lo que nos han enseñado en muchas misiones. A ver, las posesiones materiales nos arraigan a lo que es la parte física. Las posesiones materiales nos amarran a todo lo que nos puede ofrecer el mundo. Entonces, siempre estaríamos velando por tener una mayor proyección en una finalidad de conseguir dinero. Y esto delante del Eterno no es que sea malo, pero primordialmente afecta el desarrollo que tiene para el crecimiento de nuestra alma. ¿Por qué? Porque el tiempo que yo le voy a dedicar al crecimiento, llamémoslo espiritual, de esa persona que vive dentro de mí, no se lo voy a dar al Eterno, se lo voy a dar a la búsqueda y consecución del dinero. Entonces me estoy haciendo más pobre en los caminos del Eterno, me estoy haciendo más pobre en la ganancia que me permite adquirir la vida espiritual, el siguiente nivel de existencia, la vida eterna, como lo llaman algunos, pero no podemos apropiarnos de ciertos términos que van en contra de la palabra. Tenemos que arraigarnos, porque dice, es detestable para el Eterno. Al Eterno no le gusta que nosotros nos dejemos llevar por la ambición económica. Está bien, si el Eterno ha provisto que su vida sea engrandecida materialmente, pues compártalo. Vívalo de la mejor manera, sea justo, ayude a cuantos pueda, no malgaste estos bienes, sino todo lo contrario, edifique y edifique a muchos que necesitan de esta ayuda. Esta sería la gran manera de tomar el capital que nos regala el Eterno. Y si no se ha podido alcanzar, y si hemos estado limitados porque la vida, las circunstancias que les ha tocado vivir se dictan de esta otra manera, pues acomodémonos a la mejor manera. Y es que en medio de las dificultades pongamos nuestra vista en el manual de instrucciones. Allí el Mesías nos enseña que en medio de toda circunstancia está Él para darnos la guía. Está el plan perfecto del Eterno para que nosotros salgamos adelante. Salir adelante no es conseguir mucho dinero. Salir adelante no es poseer demasiado capital. Salir adelante es adueñarnos de todo lo que está en ese manual de instrucciones e incorporarlo a nuestra existencia. Hacer que se engrandezca esto que llaman alma, eso que está dentro de mí, y que al crecer estoy agradando al Supremo Creador. Al crecer estoy yo siendo edificado y cosechándome para adquirir el siguiente nivel de existencia, la vida eterna, como así lo llaman. Pero vamos a empezar a dejar un poco esa expresión para acomodarnos a lo que significa realmente. El siguiente nivel de existencia es pasar a lo que pasó el Mesías. ¿Cómo así? Necesariamente, Él se tuvo que hacer hombre, convertirse en un ser material como lo somos nosotros, en un ser humano. Nosotros somos humanos, estamos viviendo todo esto. Y después de que se termine la existencia para estos cuerpos, vendrá una evaluación. En muchas formas lo llaman juicio, pero lo que viene es una nivelación. Mirar si esta existencia terrenal, mientras se fue humano, valió la pena. Y después de esto, emitir una calificación que nos promueve al siguiente nivel o que necesariamente nos dice no alcanzó, se perdió. Si pasamos al siguiente nivel, nos convertiremos en algo semejante a lo que pasó el Mesías después de haber estado en esta tierra y haber resucitado. Dice que seríamos algo semejante a los ángeles.
y él vino y se mostró con unos dones y unas capacidades excepcionales que no mostró mientras era humano. Él mostró el poder del Eterno cuando era humano, pero cuando ya vino en esta esencia, mostró que hay unas condiciones especiales. Y ahí es cuando dice, y voy a preparar morada para todos ustedes, para que eso mismo que él hizo, nosotros lo podamos también realizar. Es allí la transformación, el proceso que nos permitirá alcanzar otros niveles de existencia. Pero si nosotros estamos arraigados en solamente sacarle provecho a lo material, a la existencia física, para adueñarnos de todo lo que se pueda convertir en riqueza material, no nos servirá para ir al otro reino. Antiguamente, las civilizaciones pensaban que para partir al otro reino tenían que irse con joyas, tenían que irse con un montón de cosas, con atavíos especiales, y en sus tumbas guardaban estos tesoros, pero materialmente no se va nada. El habitar en el reino de los cielos, la existencia en el universo, en el espacio, más allá de las nubes, hay que moverse a unas velocidades que todavía el hombre no puede comprender, y es una forma energética de vida. Es allí donde nosotros nos estamos programando para existir. Si nosotros logramos alcanzar que nuestra energía interior sea purificada, porque esa es la única condición, que seamos puros con nuestra manera de pensar y de actuar, beneficiando a los demás y creciendo yo mismo. Así podemos proyectarnos a que nuestro nivel de existencia sea elevado y nos convirtamos en otra clase de seres. Hay seres que perdieron esta capacidad. Hay seres que en medio de una lucha quedaron en la mitad de un camino, pero no abandonaron el conocimiento que tenían del Eterno. Y ellos también están luchando porque la existencia material que tienen como humanos les sirva para pasar al siguiente nivel de existencia y volver a la esencia primaria, donde todos venimos del Eterno. Imaginémonos que esta energía que nos recorre no nos pertenece, es de un ser supremo que nos ha dado la oportunidad de vivirla, de experimentarla, y en medio de todos esos estudios y en medio de todo ese conocimiento, reconocer que venimos de Él y regresar a la esencia, nivelarnos con lo que Él nos exige, desechando todo lo que nos atalle a la trampa que está en este mundo y convirtiéndonos a una esencia mejor, proyectarnos hacia la vida futura, a lo que llaman la vida eterna, pero no será eterna, tiene otros límites, pero en otra forma de existencia. Así que, amigos, esta es la decodificación del día de hoy, que su riqueza esté en su interior y no en las posesiones materiales. Si usted tiene cosas materiales, no se sienta mal, lo importante es que usted interiormente esté creciendo y permita que otros también crezcan a su lado. Comparta lo que tiene, debemos compartir lo que tenemos, conocimiento, cosas materiales, paciencia, enriquezcamos a otros. Pero hay muchas maneras de hacerlo. Una es compartir esta clase de mensajes para que todos seamos edificados y alcancemos el siguiente nivel de existencia. Recuerde, este es su canal y aquí siempre vamos a edificar y a decodificar la vida.